Muy bien, pues muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum les queremos dar la bienvenida a esta sesión, a este desayuno, que es ya una tradición en nuestra programación, es comentar al día siguiente de una jornada electoral los resultados con expertos. Hoy tenemos a dos expertos de primera línea que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que ha ocurrido en Cataluña y cuál ha sido el comportamiento de los votantes en estas elecciones, que son sin duda no ya la noticia del día, sino la noticia de este año en la política española. Quiero presentarles a Belén Barreiro, que es directora del Instituto de Demoscopia MyWorld, que es socióloga y exdirectora del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Muy buenos días, Belén Barreiro, bienvenida. Gracias. Y también a Narciso Michavila, que es sociólogo, presidente de GAT3 y que acaba de aterrizar literalmente en Madrid, viene de Barcelona, donde ayer realizó su empresa GAT3 una encuesta para el Grupo Godó, una encuesta, por cierto, muy aproximada a los resultados que después dictaron las urnas. Narciso, muchas gracias y muy buenos días. Bienvenido. Bien, pues si os parece, vamos a ir desgajando los resultados y hablando un poco de cómo ha sido el comportamiento de los votantes y de las perspectivas que se abren ahora mismo desde un punto de vista sociológico en la política catalana y en la política española también. Yo os daría un primer turno, si os parece, vamos a consumir 6-7 minutos para que hagamos un repaso general, Belén, empezamos contigo, de lo que han sido, a tu juicio, estas elecciones y luego vamos pormenorizando partido a partido, si os parece. Así que adelante, cuando quieras. No sé si tengo que darle aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y es un placer estar aquí esta mañana, un placer estar con Narciso, un colega y amigo. Y bueno, quiero dar las gracias primero a la cadena SER por darme la oportunidad de hacer los estudios que hacemos en el observatorio, que son los estudios políticos que hace MyWorld y que se publican periódicamente. Y una breve nota antes de empezar con el análisis de las elecciones. Nosotros fuimos el primer instituto en España que asumió lo que entonces era un riesgo, que fue empezar a hacer encuestas online. Y cuando yo tuve las primeras conversaciones con la cadena SER y les expliqué que queríamos seguir esta metodología, que era algo nuevo, que era algo que se estaba haciendo fuera de España, que era algo que estaba teniendo mucho éxito en algunos países como Gran Bretaña y Estados Unidos, pues ellos quisieron apostar conmigo por esta nueva metodología que ha sido enormemente acertada, y quiero darles las gracias a ellos y quiero pues hacer este apunte a favor de una nueva metodología que a nosotros nos ha posicionado hasta ahora en la parte alta siempre de los rankings de predicciones. Bien, en segundo lugar, sí que quiero darle la enhorabuena a Narciso, porque es verdad que sabemos que entre nosotros los días, las noches electorales se pasan muy mal. Los que nos conocen de cerca, ahí tengo a mi padre, le colgué el teléfono así de una forma bastante maleducada, porque no es día para que nadie te esté molestando, se pasa muy mal porque todo el mundo te está mirando y estás con los miedos de ver si aciertas, si no aciertas. Y Narciso ayer a las 8 y pico nos contó con su tracking, con el tracking que hace para La Vanguardia. Hizo una apuesta que fueron dos titulares: Ciudadanos ganaría las elecciones, pero habría una mayoría independentista. Y yo cuando lo oí dije, qué atrevido, pero sí, puede ser. Y enhorabuena, porque sé que cuando se hacen apuestas de este tipo se pasa mal, siempre es más fácil verlo desde fuera. Y enhorabuena porque así ha sido. Bien, las elecciones que hemos tenido ahora, yo creo que a los que hemos estado dedicados a hacer estudios no nos han sorprendido en muchos aspectos, aunque sí ha habido algunas cosas, han sucedido algunas cosas que no se han dicho o que no estaban previstas que sucediesen tal y como ha sucedido, pero en términos generales no ha sido unas elecciones que nos hayan sorprendido, en las que haya habido sorpresas. Han sido unas elecciones en las que ha habido una participación, una movilización
muy importante, en una movilización histórica. Probablemente cuando terminen los recuentos finales, pues probablemente estas sean las elecciones de la historia de la democracia en Cataluña, incluyendo generales también y otro tipo de comicios que son más participativos, estas sean las elecciones en las que se bata récord. Y esto no es una sorpresa, no ha sido una sorpresa para los institutos, es así como lo veíamos. Lo que sí para algunos ha sido una sorpresa, en este caso no lo ha sido para nosotros porque formaba parte del grueso de nuestra predicción, es que podía haber una victoria de Ciudadanos combinada con una mayoría absoluta de independentistas. Nosotros cuando presentamos nuestro estudio, esto era un escenario probable, esa mayoría independentista, y sobre todo no había ningún escenario que apuntase a una mayoría alternativa que no fuese una mayoría independentista. Entonces, en cierto sentido, yo este último periodo lo he vivido con cierta extrañez porque en los análisis políticos parecía que podía haber un escenario alternativo al que ha sucedido, un escenario de victoria constitucionalista que no podía ocurrir, que yo viendo los números no entendía de dónde venían ese tipo de análisis, porque esta es la mayoría que había, la mayoría que no podía haber otra alternativa, lo cual no significaba que no pudiese Ciudadanos, como así ha sido, ganar las elecciones. Pero lo que es formación de mayorías, no había muchas alternativas. Y esto nos lleva a una lectura que yo quiero resaltar desde el principio y que luego podemos ir profundizando en ella, y que ya es una lectura, digamos, una lectura de tipo político, pero a partir de los datos que hemos recabado, y es que Cataluña es como es. Y yo creo que esto es muy importante, que tanto el bloque constitucionalista, el bloque independentista, como aquellos que no están en ninguno de los bloques, todo el mundo empiece a asumir que esta es la realidad. Es decir, esto es como el País Vasco en el año 2001, cuando se esperaba una victoria de los constitucionalistas debido a una gran participación, y eso no sucedió. Entonces, yo creo que es el momento de reconocer que a día de hoy Cataluña es como es. Luego podemos ir a análisis históricos de por qué Cataluña no era así hace 10 años, pero de momento Cataluña es como es. Y el último apunte que quería hacer, además de esa gran movilización, esta conclusión de esta Cataluña dividida en dos bloques y que hay que mirarla tal y como es, con una victoria de un partido, pero una mayoría de otro bloque. La tercera, yo creo, lectura fundamental sobre la que tenemos que reflexionar en esta mesa de debate es la polarización que se ha producido en esta campaña. ¿A quién ha beneficiado esta polarización? ¿Qué consecuencias tiene esta polarización para lo que viene ahora, que es una política de pactos y de convivencia entre las distintas fuerzas? Y qué es lo que exactamente nos dice esta polarización sobre cómo han votado y qué es lo que quieren los catalanes. Y ya lo dejo aquí para que entremos luego en un debate más profundo. Vamos a ir luego profundizando. Narciso. Bien, muchas gracias. La verdad es que para mí es un placer poder compartir mesa con Belén, a la que admiro por haber sido la responsable, cuando presidías el CIS, de abrir todos los microdatos para que cualquier ciudadano pueda ver los resultados de las entrevistas anonimizadas. No hay ningún país del mundo que tenga tanta transparencia, gracias a eso. Y porque compartimos también, y me consta, como con muchos otros colegas del sector, el saber aguantar las presiones en todo momento. Porque nos debemos a los ciudadanos. Nos debemos a los ciudadanos. Si hemos publicado encuestas ayer, es una muestra de confianza en que el catalán nos estaba diciendo la verdad en su voto. Es de los electorados más sinceros y más comprometidos. Por lo tanto, el haber salido a dar resultados esa noche sabiendo que te puedes jugar tu prestigio era confianza en el electorado catalán y, por supuesto, confianza en un equipo y en una metodología de gente joven que está
totalmente convencida y de unos entrevistadores que sabemos que están haciendo muy bien su trabajo. Traslado esa confianza y lo agradezco a Sisa, a BT y a Red Eléctrica, que gracias a su confianza podemos estar hoy aquí. Porque si no confiaran en nosotros, este acto como patrocinadores no tendría lugar, ni tendría lugar el que en estos momentos estáis teniendo en Barcelona. Creo que en estos momentos no hay nadie que esté jugando en las dos pistas más importantes de Europa al mismo tiempo, analizando, colegas nuestros allí también, el resultado electoral. Confianza. Pero sé que los sentimientos mayoritarios de la sociedad española, incluida la catalana, es de preocupación y de perplejidad, incluso antes de saber los resultados. La semana pasada presentábamos una encuesta que nos encargó Sociedad Civil Catalana y preguntábamos al conjunto de los españoles el procés, qué sentimientos le producía. Principalmente preocupación en toda la sociedad catalana y el resto de España, perplejidad y luego en un 40% de la población catalana ilusión, el procés. Y a mí, sin embargo, los resultados de ayer no me preocupan en sí. Lo que me preocupa es el análisis que se están haciendo los resultados, porque vuelvo a ver de nuevo que no estamos entendiendo que el divorcio no es entre la sociedad catalana y el resto de España, sino que existe un divorcio que es el que hace que no se esté entendiendo y no se estén tomando las decisiones adecuadas ni en Barcelona ni en Madrid, un divorcio entre determinada élite y la realidad social. En el caso de la élite catalana, de determinada élite catalana, viene de lejos, porque no paramos de avisarles con antelación de que no había una mayoría social suficiente como para poder romper un país y hacer un Estado ex novo. Y lo digo porque ahora nos preguntan mucho colegas nuestros internacionales que cuando saltó el 1 de octubre, luego el 8 de octubre, nos decían, ¿qué está sucediendo? Pasa como con Trump, como con el Brexit, está faltando información social, es que no se encargan suficientes encuestas y yo no he parado de decir en el extranjero con nuestros colegas, si en algún sitio sabemos lo que está pasando de verdad, es en Cataluña. Es que Cataluña ha sido durante estos meses no ya una encuesta, un focus group permanente. Es decir, esa herramienta que utilizamos los sociólogos cualitativa de tener en una mesa a 8 o 9 personas, en este caso votantes, que nos cuenten cómo es su voto, sus motivaciones, etcétera, y que lo hacemos con todo, con consumidores, con accionistas, con educadores, con lo que nos pidan, ¿no?, los clientes. En este caso, es que era imposible ir por las rodalías o ir a cualquier bar o pisar cualquier calle en Cataluña, y los catalanes, hoy hay muchos menos, lo sé, y me consta, hace 2 años hubo muchísimos, porque ayer fueron a votar y se han quedado ya allí. Y por lo tanto, hoy hay menos catalán aquí. Pero los catalanes que haya aquí, periodistas de medios de Barcelona, saben perfectamente que es muy fácil saber lo que siente la sociedad catalana. Y hoy día hay herramientas más que suficientes y tecnológicas como para saber qué piensa la gente. Lo único que hay que hacer es preguntárselo. Se puede hacer hasta online. Es que en Francia, efectivamente, ha sido la primera vez en la historia que ningún instituto ha hecho encuestas que no hayan sido online. Y Francia ha acertado. Por cierto, cerramos un ciclo electoral en Europa donde si a principio de año publicaba el capítulo de un libro y decía el año que encuestamos peligrosamente, porque 2016 fue el del plebiscito de Colombia, Brexit, Trump, el no sorpaso en España, etcétera, fue un año de bastante desatino. Hasta en Israel fallaron las israelitas, o sea que imagínense. Y sin embargo, este año, el ciclo electoral que hemos tenido en Europa, las encuestas hemos ido acertando y atinando Holanda, Francia, Alemania, Noruega, Austria y, gracias a los catalanes, también en España. Si Cataluña fuera un equipo de fútbol, el resultado de ayer lo que nos está diciendo es cómo es ese equipo de fútbol. De 11 jugadores, 5 quieren vestir la camiseta de la selección española. Otros 5, la camiseta de una selección catalana. Y de portero Podemos, que está ahí, pues que
quiere vestir la camiseta, pero está a favor del derecho a decidir solo de los catalanes. Pero es que en los 5 que quieren vestir la camiseta catalana, y eso es lo preocupante, en realidad solo hay 2 que tradicionalmente siempre hayan sido independentistas y que nunca se hayan sentido españoles. Los otros 3 se sienten también españoles a su forma, como pues, cada uno se siente español desde su territorio, ¿no? Y desde su identidad. Porque las identidades en un mundo cada vez más complejo y cambiante nunca son excluyentes, son incluyentes. ¿Qué ha sucedido durante la época del procés que empieza en el año 2012 con la Diada? Que sin ver lo que estaba pasando en la sociedad catalana, hay 3 de esos jugadores que deciden que es mejor vestir la estelada. Y esos, a mi juicio, ellos mismos te lo reconocen por muchos argumentos, de tipo siempre emocional, porque no ha habido nunca, y este es el auténtico problema, un auténtico debate racional sobre de verdad lo que supone la independencia. Y hemos vivido una campaña electoral donde se ha seguido sin debatir de verdad las consecuencias de la ruptura. Hemos estado hablando siempre de temas paralelos. Las encuestas nuestras con ABC y La Vanguardia, a cual también, igual que a la cadena SER, en mi caso, es confianza que ponen estos medios en nuestro trabajo. Antes de empezar la campaña, teníamos, y era lo que publicamos, que los 3 partidos soberanistas perdían la mayoría absoluta. Y así es lo que nos estaba dando las encuestas de forma clarísima. Empieza la campaña electoral y a partir de la primera semana notamos, sobre todo en la provincia de Lleida, un hundimiento del voto constitucionalista. Y esto me lleva a reflexiones para el caso catalán, pero que tenemos que extenderlas a todas las democracias. ¿Cómo es posible que en campaña electoral el legislador haya decidido que no podamos estar publicando encuestas los 6 últimos días porque nuestras encuestas pueden influir en el voto del ciudadano? Y, sin embargo, ayer estuvimos a punto de que hubiera una huelga de seguridad en un aeropuerto, privando la libertad de movimiento en pleno día electoral. O que en el inicio de la campaña haya un juez provisional que decida a las 4 de la madrugada enviar a la Guardia Civil no a detener a unos terroristas que van a cometer un acto en ese momento contra la seguridad, sino para llevarse unas piezas de arte sagrado en un proceso que dura 2 años. Ese lunes de inicio de campaña, el PP pierde su escaño de Lleida y el Partido Socialista, que estaba al borde de conquistar del otro lado ese escaño, lo pierde también. Por lo tanto, tendremos que plantearnos, porque está pasando en todo el mundo occidental, independencia judicial, pero a lo mejor cuando empiezan las campañas, y como la española es muy breve, que es solo 2 semanas, habrá que legislar precisamente para que no haya interferencias en el voto. Porque las elecciones no eran en Aragón, las elecciones eran en Cataluña. Y, por cierto, buena parte de la no subida que estábamos detectando antes de la campaña de IZ, la no subida se la debe a su compañero de partido, ahora mismo presidente en Aragón. Porque precisamente privó. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo, a mi juicio, en el conjunto de la política española? Está primando el interés partidista por encima de la visión de Estado. Y hasta que no empecemos a ver, de verdad, la realidad social y poner los intereses de España por encima de los partidistas, esto tiene difícil solución. Y, sin embargo, escuchando al catalán, veremos que tiene solución. Solo reclaman 2 cosas: respeto, ser escuchados igual que el resto, y que se empiece a hablar de un sistema de financiación que, por cierto, aprobaron sus propios partidos políticos hace un tiempo y que consideran ellos que es injusto. Y, además, habrá que dar la batalla de, precisamente, durante unos años han estado ellos haciendo un relato de un derecho a decidir, de un referéndum, sin que a la par haya habido un contrarrelato explicando a qué lleva el referéndum en sitios como Quebec y qué ha producido en sitios como Quebec un referéndum. Con esto ya termino, luego iré a la importancia de una visión estratégica y partido a partido.
Bueno, pues vamos a ir muy rápidamente, por ejemplo, haciendo una primera reflexión sobre la participación, que creo que ha sido un elemento muy importante, histórico en estas elecciones. Belén. Sí, efectivamente, el resultado final es altísimo, una movilización altísima, que nos sorprende porque era, tal y como se venían en las encuestas, en la nuestra, desde luego que publicamos los datos brutos, pero también en la del CIS, que lo hace, con niveles de participación muy crecientes. Y entonces ahí lo que se observaba es que los niveles de participación de los votantes independentistas variaban menos que los de los votantes constitucionalistas, que era donde había una mayor subida, porque partían obviamente de niveles de participación más bajos, porque sabemos que en Cataluña existe esta abstención diferencial, ¿no? Una menor participación de los votantes que ahora llamamos constitucionalistas en comicios autonómicos, ¿no? Entonces, esta fotografía sí que se veía tal cual, se veía que había una mayor movilización, pero donde más crecía era precisamente en el bloque constitucionalista, dentro de que crecía de forma bastante transversal. Y esto es lo que parece que sí se ha reflejado en las elecciones. Y luego había diferencias curiosas, había una mayor participación o propensión de participar entre las mujeres, en comparación también, no es que fuesen más a votar que los hombres o tuviesen más intención, sino que había también un mayor aumento, esto se daba en la encuesta del CIS, nosotros eso no lo veíamos. Había también una mayor propensión entre los jóvenes, un crecimiento de hecho espectacular, aunque los jóvenes sigue siendo el grupo que menos participa, también probablemente en estas elecciones, que ya lo veremos en los resultados postelectorales, pero había esta movilización muy particular de los jóvenes, con además una salvedad importante, que es que los jóvenes mostraban estos niveles de participación tan altos, pese a tener también un nivel de indecisión altísimo, ¿no? Entonces ahí eso era una de las incertidumbres de esta campaña entre los nuevos votantes, estos 136.000 nuevos votantes que hemos tenido en estas elecciones. A nosotros nos salía que había un 70% de ellos que no tenía decidido su voto unos días antes de las elecciones, que es una cifra muy importante. Y entre los jóvenes en general estará la tónica, unos niveles de movilización muy altos, pero unos niveles de decisión también muy bajos. Lo que sí yo creo que es la lectura que hay que hacer de esta movilización es que si se pensó, o si algunas personas pensaron que en Cataluña había una parte de la sociedad que nunca había roto su silencio, precisamente los de la abstención diferencial, los que en los comicios autonómicos se quedaban en casa y solo salían en las elecciones generales, y que eso producía esta diferencia de voto entre comicios autonómicos y generales en Cataluña, los que creían que había una parte de la sociedad catalana que estaba silenciada y que, por tanto, yendo a votar, Cataluña mostraría unos resultados o una voluntad muy distinta a la que ha mostrado. Yo creo que esto, insisto, como pasó en el País Vasco en el año 2001, es un análisis erróneo, y a mí personalmente siempre me pareció un análisis erróneo. Es decir, el hecho de que hayan participado más los que no participaban, a lo que ha llevado es algo insólito. Bueno, no tan insólito en la historia de Cataluña, porque en el año 99 ganó el PSC, por tanto es la segunda victoria de un partido constitucionalista, ¿no? Ganó por 2 décimas a CiU, pero ganó las elecciones. Estamos, ¿verdad?, en un resultado insólito, en el sentido de que ha ganado un partido constitucionalista, pero ese aumento de la participación no ha llevado a un retroceso significativo de los votantes independentistas, que de hecho, si sumaban el 48%, ahora suman el 47,8%. Esa es la Cataluña que ha salido de las urnas, con una mayor participación, pero también con más votos, ¿no? Y en términos de escaños, pues el bloque constitucionalista sumaba sus 72 escaños y ahora suma 70. Y esto con una participación histórica que es posible que no
quizás se puede volver a reproducir, pero que es posible que hayan alcanzado sus topes, porque estamos hablando de una participación tan alta, que en las cifras, digamos, de democracias comparadas, en los estudios que yo hice en el pasado sobre participación en distintas democracias, estamos realmente entrando en el umbral de las democracias que tienen voto obligatorio y que tienen porcentajes de participación por encima del 80%. Es decir, estamos ante una participación realmente de voto casi obligatorio, ¿no? Y teniendo en cuenta además que se votó un jueves, que eso también todos los estudios muestran la incidencia, que no digo que sea enorme, pero es otro factor que fomenta o desincentiva la participación. Se ha votado en unas elecciones como se ha votado y era un jueves, no era un domingo, que sabemos que hay más dificultades para votar. Por tanto, la participación todavía tiene más mérito en el contexto en el que se ha producido. Entonces, insisto, por eso decía al principio, Cataluña es como es, que sí que me gustaría que hiciésemos una reflexión sobre cómo era en el pasado, pero la fotografía de hoy en Cataluña, yo creo que la reflexión a la que nos debe llevar es que no hay soluciones ni mágicas ni milagrosas. Estamos hablando de una Cataluña dual, polarizada, partida en dos, en la que hay un 48% de esos que participan en las elecciones, no sobre censo, de votantes independentistas que son muy homogéneos, que tienen una forma de pensar, de entender su realidad y de entender su relación con España que es muy homogénea y muy poco conciliable con la visión que tiene esa otra Cataluña que no es tan homogénea. Porque en esa Cataluña constitucionalista tenemos a una parte de esa Cataluña que quiere mantener el statu quo, pero tenemos también esos que apoyan vías federalistas y esos ciudadanos que tienen posiciones más ambiguas. Pero bueno, hablemos de una sociedad dual, es una sociedad polarizada y eso es lo que es la sociedad catalana a día de hoy. Que no es la sociedad catalana que teníamos hace años, y esto conviene recordarlo. En el año 2004, según datos del CEO, del Instituto del CIS catalán, había un 14% de ciudadanos que querían la independencia, un 14%. De ese 14 pasamos, en Cataluña fueron subiendo el apoyo al independentismo, empezó ligeramente a dispararse, pero muy ligeramente a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero muy ligeramente, y cuando realmente se produce la subida espectacular del apoyo al independentismo en Cataluña es en los años de crisis. En los años de crisis, y ahí recomiendo la lectura, para no hacer yo juicios de valor, de Jordi Amat, que acaba de sacar un libro que se llama La conjura de los irresponsables, y donde cuenta cómo en ese periodo de crisis, ante la desafección que voy a contar aquí, que políticos y empresarios sufrieron, la desafección ciudadana, esa ciudadanía que luego mucha de ella terminó votando a Podemos, esa desafección en Cataluña, cuando el gobierno vio que se estaba produciendo, bueno, pues estratégicamente utilizó también la cuestión catalana para conectar con esa ciudadanía, y funcionó, porque la desafección en Cataluña desapareció, no ocurrió como con el resto de España. Eso lo cuenta muy bien esta persona desde un punto de vista, además, yo creo, bastante objetivo. Y de ahí que se alcanzó el máximo de apoyo a la independencia, después se reduce en los años de recuperación, por tanto, este factor de ciclo económico, de expectativas vitales, de cómo vive cada uno, de qué se espera del futuro, de si uno se siente protegido o no, sigue siendo crucial, incluso cuando hablamos de nacionalismo. Este independentismo cayó en los años de recuperación y volvió a subir en esta fase final de los últimos 2-3 meses del proceso. Por tanto, yo creo que de aquí hay una lectura también muy importante y que puede parecer contradictoria con lo que he dicho al principio, pero no lo es una lectura que la complementa. Es que Cataluña a día de hoy es una sociedad dual. Yo ahí no creo que a día de hoy sea una sociedad en la que las élites hayan roto con la ciudadanía, no. La ciudadanía está partida.
No los tuvo en el pasado, pero a día de hoy está partida. Que la responsabilidad de que esté partida esté en las élites políticas nos llevaría a otro debate y probablemente muchas culpas hay ahí. Pero a día de hoy está partida. Y la segunda reflexión, que yo creo que es fundamental también para animarnos de cara al futuro, es que en el asunto del nacionalismo, en el asunto del independentismo, las preferencias de los ciudadanos no nos vienen dadas. Hay asuntos, por ejemplo, la eutanasia, y vais a decir que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero para que veamos es un asunto en el que las preferencias de los ciudadanos no varían. Es un asunto moral, es un asunto en el que cada uno piensa lo que piensa y muchas veces en función de circunstancias personales. Cuando estamos ante un asunto como el de Cataluña, las preferencias de los ciudadanos varían. ¿Y en función de qué varían? En función de lo que se haga en el contexto. Es decir, los ciudadanos no piensan que la mejor solución, así por definición, sea un Estado independiente, una solución federal, un statu quo. No piensan esto así de forma invariable y para siempre, sino que piensan lo que piensan en función de lo que se les dice. Y tiene su lógica, porque el ciudadano lo que quiere es vivir mejor. Si se vive mejor con un Estado federal, pues vayámonos a un Estado federal. Si se vive mejor con un Estado autonómico, pues quedémonos en un Estado autonómico. Esa es la manera de razonar de la mayor parte de los ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en un asunto como este empezamos a colgar sueños de un proyecto que llamamos independentista, sueños que tienen que ver con va a mejorar nuestra economía, aunque no vaya a ser así, vamos a colgar ahí todos nuestros sueños de todo tipo. Si eso lo empezamos a hacer, los ciudadanos que necesitan soñar se agarran a esos sueños y es ahí cuando la opinión pública empieza a cambiar. Y termino con esto. Hay en estas cosas que se oyen a los ciudadanos, que en este caso fue a través de la televisión, a mí me quedé enormemente sorprendida, una joven estudiante que en estos días del proceso dijo, bueno, por fin con una Cataluña independiente va a ser finalmente una Cataluña feminista. Y pensé yo, madre mía, cuántos sueños hay ahí colgados, ¿no? Y entonces la responsabilidad de haber generado esos sueños, creo que hay que hacer una reflexión sobre eso, porque las preferencias de los ciudadanos estamos ante un asunto en el que cambian. Y perdonad que me he hablado más de la cuenta. Sí, terminamos con la participación, Narciso, muy brevemente, y luego vamos a entrar partido a partido ya con tiempo tasado para que nos dé. Hay que decir que ha sido anoche la primera vez en la historia del Parlamento que la candidatura más votada está liderada por una mujer. Bien, sí. Participación. Cuando ayer parecía en el avance de la una que bajaba un poco, rápidamente suenan las alarmas. Pero si me estabais hablando de que iba a ser histórica... un momento, tranquilo, que falta todavía mucho. O sea, todos los datos que teníamos nos llevaba al 82%, es lo que publicamos. Ayer incluso pensamos que podía superarlo. No solo en el Quanti, en las encuestas, también, claro, nos decían, pero si es que ha bajado las solicitudes de voto por correo, esto claramente quiere decir que hay menos compromiso. Decíamos, no, lo que quiere decir es que hay tal compromiso que la gente ni siquiera quiere irse a votar por correo. Va a ir a votar en masa, como así fue ayer. Esta misma semana, cuñado de una buena amiga que vive en Barcelona, en un municipio de Barcelona. Su cuñado le detectan un tumor cerebral y de forma urgente el miércoles le tienen que operar. Sale bien la operación y lo primero que pide es que le saquen de la UCI para poder ir al día siguiente a votar. Y la mujer le dice, no cariño, no, ante todo tu salud. Era votante de una candidatura soberanista independentista. La mujer, delante de la familia de él, le dice, me comprometo a que, como tú no puedes ir a votar, yo que iba a votar a una candidatura constitucionalista, no iré a votar. Esto es lo que está sucediendo en Cataluña. Son las propias familias las que están divididas, con la parte positiva de que ayer se demostró que yendo casi 4,5 millones de catalanes a votar fue en total respeto, cosa que durante unos meses no hemos vivido, porque ha habido meses, incluso años, de una presión social a veces asfixiante y que mucha de la gente que salió el 1 de octubre salió a votar a la consulta
habrían salido a votar el 1.900.000 votantes que ya lo hicieron el 9 de noviembre y que habían votado a la CUP Majús Pensí, porque es que cuadraba todo. A raíz de las imágenes de las cargas policiales, muy bien aumentadas por la propaganda, pero cargas policiales, la cifra subió. Esa misma semana, el martes, Sociedad Civil Catalana, los 16 responsables deciden o salimos a la calle o nos echan. Y de los 16, 14 dicen no podemos salir porque no vamos a convocar a nadie y vamos a tener presiones por un lado de la extrema derecha y por otro lado de la estelada. Y nos va a machacar nuestra imagen. Las dos personas que mejor conocían allí la sociedad, porque llevan toda su vida en sindicatos y en movimientos sociales, dijeron hay que salir porque la gente lo pide. Y esa fue la manifestación del 8 de octubre. Hay que entender que si el procés empieza en la diada del 12 y en España o en Madrid pensamos que es una marea más, no verde ni azul ni blanca, sino de esteladas, y aquí la élite no se da cuenta de lo que está pasando en Cataluña, la revolución del SENI empezó el 8 de octubre. Y Cataluña ahora mismo tiene un procés de gente que cree en una Cataluña independiente, pero que es consciente que nunca se puede llegar a ella de forma unilateral y en los términos que se ha pactado, pero a la par también hay más de 1.800.000 catalanes que salieron a la calle y una vez que han salido a la calle ya no los metes en casa. Y no hay más que ver que en Cataluña antes no se veía ni una bandera española, solo se veían esteladas y ahora ya se ven banderas españolas y dentro de un tiempo no se verán ni banderas españolas ni esteladas, porque se irá imponiendo el SENI y lo que nos dice todo el mundo, que la política se saque del deporte, que el político se dedique a hacer política y no a jugar con los sentimientos de la gente. Y en la parte positiva de convivencia, la ventaja de ir viendo cómo esa manifestación del 8 de octubre supuso que esa gente que se siente española y que no quiere renunciar a sus derechos, vio que no era una minoría. Y a partir de ahí, o sea, si durante la semana antes los padres del colegio, los compañeros le negaban el saludo y le negaban hasta el venderle cosas, a partir de la imagen del 8 de octubre cambió totalmente el estado de ánimo. Y ahora mismo la gente, y en muchos grupos familiares, no merece la pena. Primero vamos a llevarnos bien y luego ya veremos. ¿Qué es lo que detectamos nosotros en Escocia? Y ya termino. Escocia, a diferencia de Cataluña, el escocés te decía unos que querían la independencia y otros que no, pero todos te decían, por encima de todo, queremos la unidad de nuestro pueblo. Cosa que en Cataluña con el procés no hemos visto. Precisamente lo que hemos visto es el buscar la división y ahora de lo que se trata es de volver de nuevo a tender puentes. Bueno, pues si me permitís, hecho el análisis un poco general, vamos a descender partido a partido. Son 7 partidos, sois 2 ponentes, si dedicamos un minuto cada ponente por partido, vamos a 14 y 15 minutos para acabar este desayuno en hora. Entonces os pido casi titulares. Luego ya, si hay que profundizar un poquito, pues lo hacemos, pero sobre todo es que nos llevemos todos la impresión de los titulares. Os pediría que en un minuto, ya sé que es un esfuerzo, pero podamos sintetizar lo que ha sido la actuación, el comportamiento en las urnas de cada una de las formaciones. Empezamos con Ciudadanos, Belén. Bien. Bueno, yo a lo mejor hago un repaso, o sea, un argumento que permite entender todos a la vez, ¿no? Y luego ya si queremos añadir también así simplificamos, ¿no? Porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y es una de las preguntas que se hacen en las encuestas sobre el posicionamiento que tienen los ciudadanos ante la cuestión territorial. Lo digo porque esta pregunta a mí por lo menos cuando lo ves te da la clave de todo lo que ha pasado en las elecciones, te explica todos los partidos a la vez. Entonces, esta pregunta, y que el ciudadano tiene que elegir su posicionamiento ante la cuestión territorial, ¿no? Entonces, ahí, si vamos a los electorados de los partidos, nos encontramos con que el electorado de los partidos independentistas apoya abrumadoramente
claramente, ¿no?, con porcentajes por encima del 80%, la vía de la independencia, ¿no? Por tanto, es un electorado enormemente homogéneo, con lo que eso implica para las estrategias de sus partidos. Y el electorado de Ciudadanos es extremadamente homogéneo en defensa del statu quo, lo cual nos da otra de las claves de lo que ha sucedido en estas elecciones y de cómo las estrategias partidistas tienen una mayor capacidad de éxito con electorados homogéneos. Por tanto, los ganadores de estas elecciones, en este caso Ciudadanos y en segundo término, ¿no?, Junts per Catalunya, lo que tienen detrás es un electorado extremadamente homogéneo que les ha permitido a sus partidos hacer algo que en política se aprecia mucho y da más réditos, que es ir a un discurso claro, sencillo y sin fisuras, es decir, simplificado. Y eso yo creo que también explica mucho de lo que ha pasado en todos los partidos. Por tanto, en el caso de Ciudadanos, creo que su éxito tiene en gran medida que ver con esa capacidad para lanzar un mensaje sin fisuras y sin ambigüedades, que a uno le puede parecer mejor o peor, pero es un mensaje sin ambigüedades. Y eso lo puede hacer porque tiene un electorado que le apoya en eso a ese partido. Entonces, la estrategia final de Ciudadanos es que, partiendo de un electorado homogéneo que permite ir a una estrategia homogénea, las divisiones de otros partidos políticos se pueden recoger fácilmente, porque nos encontramos un PSC que tiene a una parte de sus electores, que es la mitad más o menos, a favor de lo que está diciendo Ciudadanos, por tanto se puede pescar ahí. Se tiene a un electorado como, bueno, en este caso fundamentalmente las transferencias del PSC, un electorado como el Partido Popular, que tiene a una parte que también quiere mantener el statu quo y otra parte que no, y por tanto también se puede pescar de ahí. Y eso permite llegar al resultado al que se ha llegado, es decir, una estrategia homogénea que permite fidelizar a todos los que tienes y ampliar, aprovechándote de las divisiones, no lo digo en mal plan, aprovechándose, pero aprovechando las divisiones de los partidos contrincantes. Y entonces eso sumado a un líder potente como es Inés Arrimadas, que tiene cualidades reconocidas por los electores, pues yo creo que explica mucho del éxito de Ciudadanos. Narciso. Yo voy a los dos siguientes. En la encuesta de ayer, de los 7 partidos, 5 muy bien, y sin embargo dimos la candidatura de Puigdemont por debajo de lo que ha sacado, sí, y Esquerra por encima. Suman lo que nos decían los votantes. Nuestra gran duda era cuál de las dos hipótesis se iba a imponer entre el antiguo votante de Junts pel Sí. Si se iba a imponer la visión presidencialista, que defiende muy bien en sus artículos Enric Juliana y que al final ha tenido razón, que en Cataluña tradicionalmente, pero ya en la Segunda República, es un sistema presidencialista, a diferencia, por ejemplo, del País Vasco, donde el presidente está controlado por el partido. Sin embargo, Cataluña tiene un sistema muy presidencialista. Lo tuvo en la Segunda República, lo tuvo con Pujol, lo tuvo salvo Montilla, el resto, y desde luego Puigdemont ha sido un presidente muy presidencialista. En las encuestas, la gente no te dice, ponga el segundo por la derecha. No, te dicen, pues ¿a quién voy a votar? Pues a los catalanes, a los de siempre, a los de aquí. Vale, señora, ¿y para usted quiénes son los catalanes, los de siempre, los de aquí? Ah, pues el presidente Puigdemont. Bien, entonces, Junts per Catalunya, sí, Junts per Catalunya. No sabíamos si se impondría esa tesis o la del voto útil de Esquerra, porque también los votantes nos decían que dentro de ese bloque tenía mucho más opciones Esquerra Republicana. Sí. Se esperaba, de hecho, ¿no?, que fuera Esquerra. Nosotros le dábamos empate al principio y luego detectamos la última semana como una especie de despunte de Esquerra hacia arriba que finalmente no se produjo. En todo caso, nos pasa igual con la CUP y así ya quitamos otro de medio. Vamos, sí. Tendemos a hacer un absoluto de los resultados de esta noche
y además compararlos con las últimas elecciones como si hubieran sido un absoluto, olvidándonos de las circunstancias de hace 2 años. Y hace 2 años tuvimos una circunstancia muy anómala, que es que 2 candidaturas tan diferentes como a la antigua Convergencia y Esquerra fueran de la mano, y eso nos dificulta poder saber, porque no teníamos un recuerdo de voto, es que iban juntos. Y con la CUP la gente olvida y dice, han bajado mucho. Y nosotros, cuando en la primera encuesta dábamos 5, yo preguntaba en La Vanguardia y donde estaba, ¿hay algún cupólogo en la sala, por favor? ¿Hay alguien? Porque es un partido con el que no tengo contactos, con el resto prácticamente con todos, y entonces les dices tu visión, tal, con la CUP no. Para ver si me podía explicar un poco que esa caída que nos daba 300.000 a casi 100 y poco mil, que tuviera una lógica y tener un argumento contrario para ver si era verdad. Pero es que la CUP, no olvidemos que si se va a 10 escaños 300.000, es precisamente porque coge mucho voto de Esquerra, que en su momento, hace 2 años, no quería votar a más. Y entonces se escapa a la CUP. Una vez que Esquerra se presenta por separado, la mitad del votante de la CUP ha vuelto a Esquerra. Belén, el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. Pues el PSC obviamente claro, se puede hacer una lectura más positiva o menos positiva, ¿no? Y luego están las expectativas de las propias encuestas. Obviamente ha mejorado, es verdad, decía ayer Iceta que es la primera vez que mejora desde el año 99, bueno, pues algo es algo, pero obviamente no es un resultado... O sea, se podía esperar más, ¿no? Del PSC, se podía esperar más. De hecho, ellos esperaban más también. Ellos esperaban más. Tienen un líder muy bien valorado que tenía una gran ventaja frente a Inés Arrimadas, y es que Ciudadanos es un partido que provoca mucha identificación negativa en Cataluña. Algo así como 6 de cada 10 catalanes les produce auténtico rechazo Ciudadanos. Heredando un poco esta tradición, ¿no?, de rechazo que hay hacia el PP en Cataluña. Y entonces, bueno, Iceta y el PSC tienen un nivel de rechazo muchísimo más bajo, en torno al 30%, que es de los más bajos, y Iceta en concreto era la segunda preferencia prácticamente en todos los electorados, ¿no? Cada grupo de electorado prefiere a su líder, como es lógico, y Iceta estaba ahí como segunda preferencia. Entonces, había posibilidades, ¿no? Había posibilidades para el PSC de hacerlo mejor. Y luego se veían trasvases de voto. En el caso de Ciudadanos tenía trasvases de voto de Ciudadanos, pero a su vez el PSC perdía hacia Ciudadanos, que eso es lo que está ocurriendo un poco en la política nacional, que digamos, tonteo, este baile de votantes entre Ciudadanos y PSOE ha ocurrido, que estaba ocurriendo en Cataluña, pues en España esto se está ya ha tocado su fin. Ciudadanos se ha colocado como un partido de centro-derecha y ya no hay casi trasvase de voto por parte del PSOE. En Cataluña sí seguía produciendo ese trasvase de voto, porque no estamos hablando del eje izquierda-derecha, sino de un eje territorial. Y ese trasvase de voto probablemente el que se veía en las encuestas era un trasvase de voto de Ciudadanos a PSC y de PSC a Ciudadanos que quedaba cancelado porque tanto perdía uno como ganaba otro. Eso, sin embargo, todo, no sé qué pensará Narciso, pero todo apunta, dado los resultados del PSC, que el electorado del PSC que se iba a ir a Ciudadanos se ha ido, y el que de Ciudadanos pensabais al PSC no lo ha hecho. Entonces, el PSC ha crecido gracias a los votos que ya se veían en las encuestas de los comunes, pero no ha tenido esos votos de Ciudadanos, y eso es lo que ha permitido también a Ciudadanos salir reforzado. Narciso, algo sobre el PSC brevemente, por favor. Sí, teníamos detectado efectivamente que la estrategia de Iceta de intentar pescar en el otro lado estaba funcionando antes de la campaña y captaba bastante de voto soberanista, que de forma racional decía, yo estoy a favor del procés, pero no así. Esta vez no toca, no me puedo quedar en casa porque va a ir todo el mundo. Y entonces su vía de escape era o bien Cataluña en Comú o bien el PSC. Empieza la campaña, vuelve de nuevo lo emocional y no lo racional a la campaña, y entonces ahí notamos una fuga enorme. Y las dos últimas semanas notamos una fuga cada vez mayor
del PP, y así ya también, del PP, que ha cedido más de la mitad de sus antiguos votantes a Ciudadanos, y si todavía ha conseguido aguantar algo, es porque también ha captado un poquito de la abstención. Pero ha funcionado el voto útil, claramente. Sí, es que el ganador ayer claramente fue el voto estratégico. Cataluña ha tenido... Bueno, termino IZ. En la última semana iba cediendo cada vez más voto a Ciudadanos, sobre todo por un miedo a ese voto más constitucionalista o más unionista, de que al final a ver si voy a estar votando a alguien que termina gobernando en un tripartito y no me fío. Y sobre todo después de las declaraciones No, bueno, perdonad que es una noche sin dormir y ya no me salen las ideas. De la absolución, de la posible absolución de los encarcelados. Cuando pide el indulto para del indulto, perdonad que no me sale la palabra. Bueno, pues del indulto. Entonces, ahí notamos una fuga de voto hacia Ciudadanos. En el PP venía de un poco antes. El votante catalán ha sido siempre el votante más estratégico y en eso ha ido por delante del resto del mundo. Y eso es lo que estamos viendo ya en todo el mundo. Austria ha votado el 15 de octubre, estábamos en Viena viendo los resultados con un instituto allí. Bueno, pues los propios austriacos que el año pasado votaron a un candidato verde y tienen un presidente de los verdes, los mismos austriacos este año han sacado a los verdes del Parlamento por primera vez en 2 décadas. Eso lo vamos a ver cada vez más, que el votante discrimina muchísimo candidato. Lo hemos vivido aquí en Madrid. Yo además, para explicar un poco lo que estaba pasando con Inés Arrimadas, decía, está pasando el mismo fenómeno que con Manuela Carmena, de un cierre de filas en torno a la candidatura que tiene más posibilidades. El elector, como el consumidor, como el lector, cada vez está más informado y cada vez decide mucho más estratégicamente el voto. Y ahí es lo que le ha penalizado al PP. Importante ver que dentro del PSOE también, o sea, dentro de ese bloque, el gran vencedor ha sido Inés Arrimadas, pero yo sostengo que dentro, cuando sea en mayo del 19, las elecciones allí, municipales, habrá mucho alcalde socialista que verá el mismo fenómeno hacia arriba. Y ahí, por ejemplo, Nuria Parlon, que ha estado como más dudando e intentando, pues se lo tendrá que hacer ver, porque en su municipio, Santa Coloma, ha ganado Ciudadanos. En un municipio donde nunca hay concejales nacionalistas, si quieres gobernar Cataluña, tendrás que estar en las 2 orillas. Y si quieres de verdad gobernar Cataluña, tendrás que tener en cuenta los 11 jugadores. Pero si quieres seguir siendo alcaldesa de tu ciudad, como le dejes espacio a Ciudadanos, te gana Ciudadanos. Bueno, hablábamos del Partido Popular. Nos faltaba hacer una pequeña reflexión sobre los comunes, y ya digamos, por terminar el repaso. ¿Partido Popular o los comunes? Bueno, el Partido Popular sí quiere hacer una reflexión de qué significa esa bajada de 11 a 3 escaños y si esos vaticinios, no sé si apocalípticos o realistas, diciendo que el PP desaparece o va a desaparecer en Cataluña, tienen algo de razón. Hombre, ¿O es coyuntural? La situación del PP en Cataluña es muy dramática. Nosotros, en nuestro caso, reconozco que fue de los trabajos de campo que nos dio hasta miedo, porque no había casi votantes del PP cuando llevábamos muchas entrevistas, ¿no? Hasta el punto que ya te alarmas y dices esto, ¿qué está pasando, ¿no? Y es verdad que tuvimos que hacer ponderaciones científicas, pero un poco forzadas para poder obtener los resultados que obtuvimos para el Partido Popular, ¿no? Y efectivamente la realidad ha mostrado que está en una situación de total derrota, ¿no? En Cataluña. Entonces, yo estoy de acuerdo con Narciso en que aquí, una vez que se produce la polarización, el voto estratégico se activa de forma natural y lógica, ¿no? Hay 2 bloques y, por tanto, los votantes de cada bloque llega un momento en el que
se apuntan al carro del ganador del bloque, ¿no? Efectivamente, eso es un movimiento totalmente lógico. Eso ha pasado en el bloque independentista desde el momento en que Puigdemont como presidente era el favorito, y en el bloque constitucionalista pues muy claramente se produce este razonamiento, que se produce obviamente entre aquellos electores que comparten la visión de Ciudadanos. No es que uno haga voto estratégico en contra de sus ideas, sino que hace voto estratégico porque comparte ideas. Por tanto, el voto estratégico tampoco elimina digamos, los elementos ideológicos o los elementos que tienen que ver con los juicios de valor. Entonces, en el caso del PP yo creo que hay algo más que añadir, porque creo que el PP está en una situación muy dramática en Cataluña y está en una situación en España, como le pasa al PSOE, peor de lo que pueda parecer para un partido de gobierno. Yo aquí hay un dato que de nuevo en estas elecciones he vuelto a mirar y que lo miro siempre, que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Porque bueno, he escrito un libro sobre este asunto de la sociedad digital, la sociedad analógica, y hay un dato extremadamente dramático, y es que entre el electorado del PP no llegan ni a la mitad los que están en Internet, cuando en Cataluña la penetración de Internet es del 80%, por tanto está 30 puntos por debajo, no llega ni a la mitad. Entonces aquí se abre una reflexión sobre quiénes son esos electores que se quedan en el Partido Popular, que es esa sociedad analógica, y cómo eso limita las propias estrategias del Partido Popular para conectar, entre otros, con unos jóvenes que no ven la televisión. Porque los jóvenes, eso se ve en los estudios y cualquiera que tenga adolescentes en casa lo puede saber. Los jóvenes entran, se informan a su manera, YouTube, las redes, cojo, recojo, etc. Pero los jóvenes no encienden la televisión y se sientan a verla. Entonces, tener un electorado no digitalizado produce unas limitaciones tremendas, y yo creo que eso, yo si fuese el Partido Popular, igual para el Partido Socialista, que tiene un problema de digitalización, es una limitación de futuro tremenda, frente a Ciudadanos, que ya sabemos que es más de casi 100% de digitales. Claro. ¿no? La pregunta, y llegan muchas preguntas que es imposible poderlas formular de los asistentes al desayuno, Narciso, es si el tema puede ser visto con una mirada nacional. Es decir, si el problema del PP en Cataluña, ese trasvase de votos a favor de Ciudadanos, y ese trasvase de votos también del PSC a favor de Ciudadanos, puede tener consecuencias en unas elecciones nacionales. Si eso puede ser una tendencia o se circunscribe únicamente, en este caso, al ámbito de Cataluña. A ver, evidentemente lo que pasó ayer tiene un impacto en la política nacional, y el que no lo quiera ver no entiende nada. Pero también es verdad que estoy tan acostumbrado a estar permanentemente viendo el titular del día y un análisis solo del día, y ir a lo táctico y no ver con mirada larga en lo estratégico, que al final, claro, va de sorpresa en sorpresa. Ayer la pregunta de muchos periodistas era: ¿te ha sorprendido los resultados de la encuesta? Digo, oye, perdona, pero si es que los he publicado yo, es que llevamos meses, ¿no? O sea, no me puede sorprender. Entonces, tendrá impacto, pero ojo, lo que más me preocupa en lo estratégico no es tanto el resultado que haya habido ahora mismo, sino el resultado del PP, sino que pasa con muchas otras organizaciones. No entendemos Cataluña solo el 16% de la población española, pero es el 20% del PIB y es el 25% de las exportaciones. Y por lo tanto, el que no entienda Cataluña no puede entender España, porque España es mucho más que la M30. Entonces, si esto que ha pasado ayer sirve para que todos, en todos los ámbitos, lo que ha pasado ayer y lo que lleva pasando unos meses, es decir, hasta verano se hablaba de Cataluña y desconectábamos y las audiencias se hundían. A partir de la declaración unilateral de independencia, a partir de la convocatoria al referéndum ilegal, a partir de ahí fue justo lo contrario. Si todos nos concienciamos de que si de verdad queremos una Europa unida, en una España unida, es necesario estar en Barcelona, es necesario estar en Cataluña, entonces habremos avanzado bastante. Si seguimos pensando que alguien vendrá a resolverlo, entonces tendremos un problema en España y en Europa. Bueno, una última cuestión para cada uno de vosotros es el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?
y ahí metemos el partido que no hemos comentado, los comunes. ¿Tienen la llave? ¿Tienen la clave? Pues efectivamente es una posibilidad, ¿no? Y yo creo que una posibilidad que lleva a un escenario dentro de lo que tenemos menos, que nos intranquiliza un poco menos, ¿no? Es decir, ahora se abre, o sea, en teoría, ¿no? Porque está claro, estas elecciones son tan excepcionales en todo que no sabemos muy bien cuáles van a ser los próximos pasos, pero desde el punto de vista parlamentario, los próximos pasos es que hay unos partidos independentistas que pueden sumar una mayoría absoluta con la CUP, pero también pueden optar por no recurrir a ellos, lo cual puede ser una vía quizás más inteligente, ¿no? Desde luego, y algo más tranquilizadora, en el sentido de que por muchas culpas que se echen a unos y a otros, es cierto que en este camino el partido que ha forzado el proceso hasta llevarnos a todos, a los propios, los primeros los catalanes, efectivamente tan preocupados, a esta situación insostenible, ha sido la CUP con sus calendarios, porque hasta entonces se decían muchas cosas, pero los partidos independentistas se movían dentro de las ambigüedades, ¿no? Cada vez menos ambiguas y más claras, pero dentro de las ambigüedades. Y la CUP lo que hace es forzar unos calendarios que obligan a y que hacen estallar toda la situación política en Cataluña. Entonces ahora se abre un escenario que es el escenario de no contar con la CUP y contar con la abstención de Podemos, ¿no? Que sería un escenario posible. Entonces yo aquí sí que quiero dar un dato que tiene que ver con la opinión pública de un experimento que hicimos en el estudio, en nuestro observatorio de MyWorld, y es dividimos a los entrevistados en dos grupos y a unos les preguntamos si hubiese una mayoría independentista, ¿qué querrías que hiciese el gobierno independentista? ¿Mantener una actitud de cooperación con la oposición o imponer su punto de vista? Igualmente, si hacíamos otro grupo y si hubiese una mayoría constitucionalista, ¿qué preferiríais? ¿Una actitud de imposición o una actitud de cooperación? Bueno, el resultado es que los votantes que cambian más de opinión en función del escenario son precisamente los votantes independentistas, que en un escenario de victoria constitucionalista apoyan abrumadoramente la cooperación y en un escenario de victoria independentista la apoyan muchísimo menos. Pero aún así hay una ligera mayoría a favor de la vía de la cooperación entre los electores independentistas. Y yo creo que esto es la lectura con la que hay que quedarse, ¿no? Que la ciudadanía, incluyendo los votantes independentistas, una mayoría de ellos, aunque sea una mayoría ajustada, prefiere un gobierno que mire y cuente con los partidos que se queden en la oposición, que por otro lado es la única manera, obviamente, de solucionar políticamente el problema de Cataluña. Narciso. Pues yo creo ya llegado a este punto he de reconocer que ya no tengo respuesta, pero por puro agotamiento, porque han sido meses y meses de análisis. Llegar a esta situación, o sea, no os podéis suponer ni imaginar lo que supone, aparte de tener, pues, estar entrevistando todos los días, haber ido al 1 de octubre, haber ido a las manifestaciones, haber estado en todo, haber visto llorar mucha gente. Ayer hubo mucho catalán que lloró, unos por ilusión y otros por fracaso. Pero la realidad es que cuando conoces bien la sociedad catalana, sabes que hay salida. Que si nuestros políticos, y ahora creo que no les queda más remedio, porque es verdad que a lo mejor el Gobierno de Madrid ha salido debilitado, pero es que la élite del procés está también muy debilitada. Esta legislatura no sé quién va a gobernar, pero lo que es evidente es que va a tener que poner la economía por encima de todo. Y ahí yo creo que la CUP sale de la ecuación, porque todo el mundo en Barcelona es consciente de que no pueden seguir teniendo la política económica que les ha ahuyentado a empresas, que les está hundiendo mucho más de lo que están diciendo las cifras oficiales, el turismo, y que o se recupera la economía o eso se llevará a desempleo. Y al final eso es sufrimiento. Y lo que quieren los gobernantes es gobernar.
Por lo tanto, yo soy, a pesar de la preocupación y la perplejidad del resultado de ayer, estoy bastante esperanzado. Me preocupaba más antes, cuando veíamos que había una metástasis y quien tenía que tomar medidas uno y otro miraba para otro lado, que ahora mismo que ya somos conscientes de que hay una enfermedad social ahí y que hay cura, porque para eso están las armas de la democracia. Bueno, pues con ese deseo esperanzado, Narciso, voy a pasar la palabra a Jacinto Cabestany, que es presidente de BT en España, para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores. Muchas gracias, señora Barreiro y señor Michavila, por atender a este acto en nombre de los patrocinadores. Desde luego, cada vez tenemos todos más fe en las encuestas después del 2016 horribilis y estamos seguros de que Narciso ha dado la clave de empezar a resolver toda esta situación, que es lo de primero vamos a llevarnos bien y luego ya veremos. Parlem B de Cataluña. Sí, sí, señor. Pues así sea. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.